Lo que sientes cada vez que un comentario cualquiera, una mirada, una noticia en la televisión o una simple palabra de alguien que quieres te remueve por dentro durante horas, no significa que te hayas vuelto más frágil con la edad. No significa que estés perdiendo el control de tus emociones. No es una señal de que algo está fallando en tu cabeza. Lee esa frase otra vez porque es muy probable que nadie te la haya dicho así antes. Lo que sientes cuando todo, absolutamente todo, parece afectarte más que antes, no es debilidad, no es vejez, no es que te estés volviendo demasiado sensible para este mundo. Hay un motivo concreto, biológico y emocional a la vez, que casi nadie te ha explicado. Y hoy, pasados los 60, vas a entenderlo por primera vez con total claridad. No es tu presión arterial, no es que dormiste mal esa noche, no es que ya no aguantas nada como antes. Es algo mucho más profundo que lleva formándose dentro de ti durante décadas. Y hoy, por fin, va a tener nombre. He pasado años estudiando por qué. Pasado los 60, hay personas a las que cualquier comentario, cualquier noticia, cualquier pequeño roce familiar les remueve el estómago durante horas enteras, mientras otras personas de la misma edad, con circunstancias parecidas, con la misma familia, el mismo barrio, la misma vida, parecen atravesar el día con una calma que casi da envidia. Y la diferencia no está en el carácter que tú crees tener, no está en la genética, y desde luego no está en lo dura o blanda que haya sido toda tu vida. Antes de que termine este video vas a entender exactamente por qué todo te afecta tanto ahora. Vas a descubrir el motivo oculto que casi nadie te ha explicado. Y sobre todo vas a aprender qué puedes hacer a partir de mañana mismo para que esa sensibilidad, en lugar de agotarte, se convierta en la mayor fuerza que tienes a tu edad. Y quizás en este momento estás pensando que esto te pasa porque siempre fuiste la sensible de la familia o porque con los años te has vuelto blanda, quejica, exagerada como quizás alguien te ha dicho alguna vez sin pensar en el daño que hacía esa palabra. Y quiero decirte con total honestidad que he conocido personas que toda su vida se definieron como frías, prácticas, que jamás lloraban con nada y que pasados los 60 empezaron a llorar, viendo un simple anuncio en la televisión. Y he conocido personas que siempre fueron profundamente emocionales, que en cambio con los años encontraron una paz que jamás habían sentido antes. Así que no cierres este video todavía, porque lo que viene ahora te va a sorprender y te aseguro que vas a reconocerte en más de un momento. Quiero contarte la historia de Rosa, porque creo que en algún punto de lo que le pasó te vas a ver reflejado tú o vas a reconocer a alguien muy cercano a ti. Rosa tenía 68 años, había sido maestra durante 35 y toda su vida se había definido a sí misma como una mujer fuerte, resolutiva, de las que no se derrumban ante nada. Educó a 3 hijos casi sola, sostuvo a su familia en los momentos más difíciles y jamás, según ella misma contaba, se había permitido venirse abajo por una tontería. Pero un martes cualquiera, después de jubilarse, una amiga la llamó para contarle un problema sin importancia, una discusión con su nuera por un tema doméstico, y Rosa colgó el teléfono con el pecho oprimido, con un nudo en la garganta que no la dejó dormir esa noche. Al día siguiente, una cajera del supermercado le contestó con un tono un poco brusco, nada grave, apenas un gesto, y Rosa salió de la tienda con los ojos llorosos, dándole vueltas al episodio durante toda la tarde. Esa misma semana, un titular de noticias sobre una tragedia lejana la dejó sin poder concentrarse en nada más durante horas. Rosa me dijo una frase que se me quedó grabada. Antes yo era la que sostenía a todo el mundo, y ahora hasta el vuelo de una mosca me hace llorar. No sé si me estoy volviendo loca, o si simplemente ya no sirvo para nada. Y quiero que pienses, por un momento, si alguna de estas situaciones también te resulta familiar. Un hijo que tarda un poco más de lo normal en devolverte una llamada, y tú ya empiezas a imaginar que algo malo ha pasado. Una conversación en la mesa donde alguien levanta un poco la voz sin mala intención, y tú necesitas salir de la habitación porque el pecho se te encoge. Un programa de televisión, una canción antigua, incluso el olor de una comida concreta, que te lleva de golpe a un recuerdo y te deja con los ojos húmedos durante el resto del día. Una foto antigua que encuentras sin buscarla y que te desordena por dentro durante horas. Si te has reconocido en alguna de estas escenas, quiero que sepas que no estás sola en esto, ni mucho menos, y que lo que sientes tiene una explicación mucho más profunda y mucho más amable de lo que jamás te has permitido pensar.
Rosa no estaba enferma. Rosa no se había vuelto una exagerada. A Rosa le estaba pasando algo que le sucede a millones de personas pasados los 60 y que casi nadie relaciona con la edad, porque nadie se lo ha explicado nunca de esta manera. Existe un rasgo, estudiado durante más de 3 décadas por la psicología, que se llama alta sensibilidad o procesamiento sensorial profundo. Entre el 20 y el 30% de las personas nacen con un sistema nervioso que procesa los estímulos, los sonidos, las emociones ajenas y los detalles del entorno con muchísima más intensidad que el resto. No es un defecto, no es una enfermedad, es una variación completamente normal del cerebro humano, tan real como ser zurdo o diestro. Las personas con este rasgo tienen una amígdala, esa pequeña estructura cerebral encargada de procesar las emociones y el peligro, que reacciona con más fuerza e intensidad ante cualquier estímulo emocional. Y tienen también un sistema de neuronas espejo más activo, lo que significa que sienten casi en carne propia el malestar, la tristeza o la tensión de las personas que tienen alrededor. Aquí está el primer motivo oculto que quiero que entiendas hoy. Esa alta sensibilidad no apareció de repente a los 60 años. Rosa la tuvo siempre. Tú, si te reconoces en lo que estoy contando, la has tenido siempre. Lo que ha cambiado no es tu sensibilidad, es el ruido que antes la tapaba. Quiero que pienses un momento en cómo era tu vida hace 20 o 30 años. Trabajo, horarios, hijos pequeños que criar, facturas que pagar, 1000 tareas urgentes cada día. Toda esa actividad constante funcionaba, sin que tú lo supieras, como una especie de amortiguador. El cerebro estaba tan ocupado resolviendo lo urgente que no tenía tiempo ni espacio para procesar del todo lo emocional. La emoción llegaba, sí, pero enseguida había otra tarea, otra llamada, otro niño que atender, y esa emoción quedaba aparcada, sin digerir, en algún rincón de tu sistema nervioso. Durante décadas fuiste acumulando, sin saberlo, una cantidad enorme de emociones no procesadas, disgustos pequeños que nunca tuviste tiempo de sentir del todo, tristezas que aplazaste porque había que seguir adelante, miedos que enterraste porque no había margen para ellos. Y ahora, pasados los 60, cuando el trabajo termina, cuando los hijos ya no dependen de ti cada minuto, cuando las agendas se vacían, ese ruido que durante toda una vida ocupó el espacio ha desaparecido. Y en el silencio que queda, todo lo que aplazaste durante 30 o 40 años empieza a reclamar, por fin su turno. Por eso una llamada cualquiera te remueve tanto. Por eso un comentario de una cajera te acompaña toda la tarde. No es la llamada, no es el comentario. Es 3 décadas de emociones aplazadas que finalmente encuentran el silencio necesario para salir a la superficie. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, aunque estés escuchando esto mientras caminas, mientras cocinas o mientras descansas en el sofá. Inhala despacio por la nariz contando hasta 4. Retén el aire un instante y suelta muy despacio por la boca contando hasta 6. Otra vez, inhala despacio, retén y suelta muy lentamente. Nota cómo, solo con esa respiración, algo en tu pecho se afloja un poco. Ese pequeño alivio que acabas de sentir es justamente la señal de que tu sistema nervioso, por un instante, ha dejado de estar en alerta. Y quiero que recuerdes esta sensación porque vas a necesitarla dentro de un momento. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta, y que es la segunda pieza de este rompecabezas, quizás la más importante de todas. No se trata solamente de que ahora tengas más silencio para sentir lo que antes aplazabas. Hay también un cambio real, medible, biológico, que ocurre en el cerebro con el paso de los años y que potencia todavía más esta sensibilidad. Distintos estudios sobre el envejecimiento del sistema nervioso han observado que, con la edad, algunas de las estructuras cerebrales encargadas de regular y frenar la respuesta emocional, sobre todo la corteza prefrontal, van perdiendo parte de su capacidad de control, mientras que la amígdala, la parte que dispara la alarma emocional, mantiene o incluso aumenta su reactividad en determinadas situaciones. Esto no significa que tu cerebro esté deteriorándose. Significa que el freno se vuelve un poco más lento, mientras el acelerador emocional sigue funcionando exactamente igual, o incluso con más fuerza. Es como conducir un coche al que poco a poco se le va gastando el freno, mientras el motor sigue tan potente como siempre. Y hay algo más. Con la edad, los niveles de ciertos neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, tienden a descender de forma natural
y ambos cumplen un papel fundamental amortiguando la intensidad emocional. Cuando bajan cualquier emoción, buena o mala, se siente con más volumen, como si alguien hubiera subido el ecualizador de tu vida sin pedirte permiso. Esta es la razón biológica real por la que una noticia que antes te habría afectado un rato, ahora te acompaña todo el día. Y esta es también la razón por la que Rosa, que había pasado 40 años siendo la fuerte, empezó de repente a llorar con un anuncio de televisión. No se había vuelto débil. Su cerebro, sencillamente, estaba mostrando, sin filtro, la sensibilidad que siempre había tenido escondida bajo capas y capas de responsabilidades. Quiero contarte también la historia de Antonio, porque su caso es distinto al de Rosa, pero llega exactamente al mismo lugar. Antonio tenía 74 años, había sido comercial toda su vida, un hombre acostumbrado a resolver problemas con rapidez, a no darle demasiadas vueltas a las cosas. Cuando se jubiló, empezó a notar que el ruido de sus nietos jugando en casa, algo que antes le hubiera parecido simplemente alegre y normal, ahora lo dejaba agotado, casi irritado, sin entender por qué. Las noticias del telediario, que antes veía sin inmutarse, empezaron a quitarle el sueño. Una discusión pequeña con su mujer sobre qué comer ese día podía dejarlo de mal humor durante toda la tarde. Antonio pensaba que se estaba volviendo un viejo gruñón, un hombre insoportable, y esa idea lo angustiaba todavía más, porque él siempre se había sentido orgulloso de ser el tranquilo, el que no se alteraba por nada. Cuando entendió lo que realmente le estaba pasando, que su sistema nervioso, después de toda una vida amortiguando emociones bajo la presión del trabajo, finalmente tenía espacio y tiempo para sentirlas de verdad, algo cambió en su forma de mirarse a sí mismo. Empezó a aplicar, cada vez que notaba esa sensación de desbordamiento, una técnica muy sencilla que quiero enseñarte también a ti dentro de un momento. Y en pocas semanas, según me contó su propia mujer, Antonio pasó de ser el que se enfadaba por todo a convertirse, sorprendentemente, en el más sereno de toda la familia, en la persona a la que todos acudían cuando había un problema, precisamente porque, al entender su sensibilidad, aprendió a usarla en lugar de sufrirla. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque sé exactamente lo que muchas personas están pensando ahora mismo, y prefiero decírtelo yo antes de que lo pienses tú y cierres este video. Quizás estás pensando que todo esto que te estoy contando significa que te estás convirtiendo en una carga, que estás perdiendo facultades, que esto es el principio de algo peor. Entiendo perfectamente ese miedo, porque es exactamente el miedo que atrapa a la mayoría de las personas mayores que viven esta sensibilidad como una vergüenza en lugar de entenderla. Y quiero decirte con total franqueza que no tiene absolutamente nada que ver con deterioro, ni con enfermedad, ni con perder facultades. Tiene que ver con que, por primera vez en décadas, tu sistema nervioso tiene el espacio y el silencio necesarios para mostrarte quién eres de verdad, sin la coraza que te obligaste a construir durante los años en que tuviste que sostener a otros. Las culturas que más valoran a sus mayores no ven esta sensibilidad como una debilidad. La ven como sabiduría emocional, como la capacidad de sentir con una profundidad que solo se consigue después de haber vivido lo suficiente. La persona mayor sensible no es la que se está apagando, es muchísimas veces la que finalmente está viendo el mundo con total claridad, sin los filtros que la obligación y la urgencia ponían delante durante toda una vida. Ahora quiero contarte el tercer motivo oculto, el que casi nunca se menciona y que tiene que ver con algo mucho más humano que la biología. Durante décadas, probablemente cuidaste de otros antes que de ti misma. Cuidaste hijos, cuidaste una pareja, quizás cuidaste también a tus propios padres cuando enfermaron, cuidaste un trabajo, cuidaste una casa. Y cada vez que tú misma necesitabas sentir algo, llorar, enfadarte, descansar emocionalmente, seguramente te dijiste, ahora no puedo, hay cosas más importantes que hacer. Y fuiste posponiendo, año tras año, el derecho a sentir tus propias emociones con calma. Ese aplazamiento constante no desaparece solo porque hayan pasado los años. Se queda guardado, esperando el momento en que por fin haya espacio para salir. Y ese momento, para muchísimas personas, llega justo pasados los 60, cuando las responsabilidades se reducen y de repente aparece todo lo que durante tanto tiempo no tuvo permiso para aparecer. No es que ahora seas más débil, es que ahora por primera vez en mucho tiempo
Tienes el permiso silencioso de sentir lo que llevas dentro desde hace años. Quiero enseñarte ahora una herramienta muy sencilla, la misma que aprendió Antonio, y que puedes empezar a usar hoy mismo, en el mismo instante en que sientas que algo te desborda. Se llama nombrar la emoción y funciona así. En el momento en que notes ese nudo en el pecho, esa opresión, esas ganas de llorar por algo que en apariencia es pequeño, en lugar de intentar apartar esa emoción o avergonzarte de sentirla, simplemente ponle nombre en voz baja o en tu cabeza. Di, por ejemplo, esto que siento es tristeza, o esto que siento es frustración, o esto que siento es cansancio emocional acumulado. Los estudios sobre regulación emocional han demostrado algo fascinante. El simple hecho de poner nombre a una emoción reduce de forma medible la actividad de la amígdala, esa alarma cerebral de la que hablábamos antes, y activa la corteza prefrontal, la parte encargada de calmar y ordenar lo que sentimos. Nombrar la emoción no la hace desaparecer al instante, pero le quita la fuerza del caos, la convierte en algo manejable, en algo que tiene forma y nombre, en lugar de una ola gigante que te arrastra sin que sepas ni de dónde viene. Quiero que lo practiques ahora mismo. Piensa en algo que te haya afectado en los últimos días, algo que quizás en su momento te pareció pequeño, pero que se te quedó dando vueltas por dentro. Y simplemente, para ti, ponle nombre. Nota cómo, solo con nombrarlo, ese peso cambia un poco de forma. La segunda parte de esta herramienta, y quizás la más poderosa, es darte permiso para sentir sin juzgarte. Rosa, cuando entendió todo esto, empezó a decirse a sí misma, cada vez que algo la conmovía más de lo que esperaba, una frase muy sencilla. Tengo derecho a sentir esto. No necesito una razón enorme para que me afecte. Al principio le costó muchísimo, porque toda su vida se había exigido ser la fuerte, la que no se derrumbaba. Pero poco a poco, esa frase repetida empezó a cambiar algo dentro de ella. Dejó de perseguir esa vieja versión de sí misma que tenía que aguantarlo todo sin pestañear, y empezó a permitirse llorar con una película, emocionarse con una canción, conmoverse con la llamada de un nieto, sin sentir que eso la convertía en alguien débil o exagerada. Y descubrió, casi sin buscarlo, que cuanto más se permitía sentir, menos la desbordaban las emociones. Es un mecanismo casi paradójico, pero está profundamente respaldado por la psicología. Cuanto más luchamos contra una emoción, más fuerza gana. Y cuanto más espacio le damos para existir, sin resistencia, antes se calma por sí sola. Quiero que entiendas algo antes de seguir, porque es justo el motivo por el que muchísimas personas empiezan a aplicar esto con entusiasmo y lo abandonan a los pocos días. El cerebro necesita repetición constante para que un hábito nuevo, como nombrar tus emociones o darte permiso para sentir, se convierta en algo automático. No unos cuantos días sueltos cuando te acuerdas, sino de forma sostenida durante varias semanas seguidas. La primera semana es probable que se te olvide casi siempre, que sigas reaccionando igual que siempre, sintiéndote desbordada sin saber qué hacer con eso. Y está bien, no te castigues por ello. Simplemente vuelve a intentarlo al día siguiente. Hacia la segunda semana empezarás a acordarte más veces de nombrar lo que sientes, aunque sea después de que la emoción ya haya pasado. Hacia la tercera o cuarta semana vas a notar algo distinto, una sensación de que las emociones, aunque sigan llegando igual de intensas, se quedan menos tiempo, pesan un poco menos. Hacia la quinta semana es normal sentir cierto desánimo, como si esto no estuviera funcionando del todo, porque la novedad ya se ha ido y la recompensa completa todavía no llega. Es exactamente en ese punto donde la mayoría de las personas abandona, justo antes de llegar a la parte buena. Así que si llegas a esa semana y sientes ganas de dejarlo, recuerda esta frase: estás más cerca de lo que crees. Hacia la sexta semana, las personas que te rodean empezarán a notar algo distinto en ti, más calma, menos reactividad, una forma distinta de responder ante lo que antes te hacía estallar por dentro. Hacia la séptima semana notarás que las cosas que antes te desbordaban te siguen afectando, porque tu sensibilidad no va a desaparecer ni tiene por qué hacerlo, pero de otra manera, con menos intensidad y con mucha más capacidad de recuperarte. Y hacia la octava semana, si has sido constante, vas a sentir que has recuperado algo que creías perdido, el control sobre tu propio mundo emocional, no reprimiéndolo como hacías antes, sino entendiéndolo por fin. Da igual si vives sola o acompañada.
Da igual si tu familia está cerca o lejos. Da igual si tu vida ha sido fácil o si has tenido que sostener a muchas personas durante muchos años. Da igual si fuiste tú quien siempre cuidó de todos o si, por el contrario, siempre te tocó ser cuidada. Da igual si tienes 60 años recién cumplidos o si ya pasaste de los 80. Da igual si nunca antes habías llorado con facilidad o si siempre fuiste una persona emocional. Esta sensibilidad que ahora sientes con tanta fuerza no depende de tus circunstancias, depende de tu decisión de entenderla en lugar de avergonzarte de ella. Y esa es quizás la noticia más hermosa de todo este video. Lo que estás sintiendo pasados los 60 no es una grieta en tu fortaleza, es la fortaleza mostrándose por fin sin la armadura que tuviste que llevar durante toda una vida. Piensa por un momento en todas las veces que, a lo largo de tu vida, tuviste que tragarte una lágrima porque no era el momento, porque había niños delante, porque había que seguir trabajando, porque alguien más te necesitaba fuerte en ese preciso instante. Cada una de esas veces no desapareció sin más. Se quedó guardada en silencio, esperando su turno. Y hoy, casi sin que te des cuenta, esas lágrimas aplazadas están encontrando por fin el momento de salir. No las rechaces, no las califiques de exageradas. Cada una de ellas es una prueba de todo lo que fuiste capaz de sostener durante años. Y ahora, por fin, tienen permiso para existir. Nuestra cultura nos ha vendido una idea muy dañina sobre lo que significa envejecer con emociones a flor de piel. Nos ha hecho creer que una persona mayor que llora con facilidad, que se conmueve por pequeñas cosas, que necesita procesar lo que siente, es una persona que está perdiendo la cabeza o que ya no puede con la vida. Y esa idea, repetida durante años en comentarios, en miradas de compasión, incluso en chistes hechos sin mala intención, se termina metiendo dentro sin que nos demos cuenta, hasta convertirse en una vergüenza silenciosa por sentir. Pero las culturas y las familias más sabias han entendido siempre algo distinto, que la persona mayor que siente con profundidad no se está rompiendo, se está revelando. Está mostrando por fin, sin el ruido de las obligaciones, la enorme capacidad de amar, de conmoverse y de comprender que ha ido construyendo durante toda una vida. Esa sensibilidad que hoy te desborda es la misma que te permitió sostener a tu familia, la misma que te hizo ser la persona a la que otros acudían cuando algo iba mal, solo que ahora, por primera vez, tiene el espacio para mostrarse tal y como es. Piensa en las personas mayores que tú mismo has admirado a lo largo de tu vida, esas que, con los años, en lugar de endurecerse, se volvieron más suaves, más capaces de emocionarse, más presentes en cada conversación. No eran personas débiles, eran personas que habían dejado de gastar energía en aparentar fortaleza y habían empezado a invertir esa misma energía en sentir de verdad. Esa es la dirección hacia la que te está empujando, sin pedirte permiso, esta etapa de tu vida. Y cuanto antes dejes de resistirte a ella, antes vas a descubrir que no hay nada que temer en sentir profundamente, sino todo lo contrario. Hay una libertad enorme que solo se alcanza cuando por fin dejas de avergonzarte de tu propio corazón. Así que mañana, cuando algo te remueva por dentro, una llamada, un comentario, una noticia, un recuerdo que aparece de la nada, quiero que hagas esto conmigo. Antes de juzgarte, antes de decirte que estás exagerando, quédate un instante quieta, respira despacio como hemos hecho hace un momento. Ponle nombre a lo que sientes, en voz baja si puedes, o simplemente en tu cabeza. Y después, date permiso con estas palabras exactas si te ayudan. Tengo derecho a sentir esto. Llevo toda una vida sintiendo por los demás. Hoy me toca sentir por mí. Vas a notar, quizás no la primera vez, pero sí con la práctica, que ese pequeño gesto cambia por completo la forma en que esa emoción pasa por ti, en lugar de arrasarte por dentro. Si este video te ha ayudado a entender algo que llevabas años sin poder explicarte, suscríbete al canal, porque cada semana comparto una historia nueva y una forma nueva de cuidar tu bienestar emocional en esta etapa de la vida. Y si conoces a alguien, una madre, un padre, una tía, un abuelo, alguien que últimamente parece más sensible de lo habitual y que quizás se está juzgando por ello sin saber por qué, compárteselo. A veces un video que llega en el momento justo cambia por completo la forma en que alguien entiende lo que le está pasando por dentro. Cuéntame en los comentarios
si te has sentido identificada o identificado con lo que hemos hablado hoy y cuál de estas herramientas vas a empezar a practicar a partir de mañana. Me encantaría leerte y saber cómo te va con el paso de las semanas. Antes de despedirme, déjame resumirte con calma el verdadero motivo oculto del que hemos hablado hoy, para que se te quede grabado de verdad. No te has vuelto más frágil con la edad. Siempre tuviste esta sensibilidad, pero durante décadas el ruido de la vida, el trabajo, los hijos, las obligaciones, la mantuvo tapada. Con la edad, ese ruido desaparece y todo lo que aplazaste durante años finalmente encuentra el silencio para salir. A eso se suma un cambio real en tu cerebro, donde el freno emocional se vuelve un poco más lento, mientras la intensidad de sentir se mantiene o incluso aumenta. Y a eso se suma, además, todo lo que durante una vida entera, cuidando de otros, nunca te permitiste sentir por ti misma. No es debilidad, es sensibilidad acumulada, finalmente libre. Y antes de cerrar, quédate un momento más conmigo. Piensa en la persona que fuiste hace 30 o 40 años, la que tuvo que aprender a no derrumbarse para poder sostener a los demás. Esa persona hizo lo que tenía que hacer y lo hizo con una fuerza enorme, aunque nunca se lo hayas reconocido del todo. Hoy esa misma fuerza sencillamente ha decidido mostrarse de otra manera. No se ha ido a ningún sitio, solo ha estado esperando que por fin le dieras permiso para sentir. Dáselo a partir de hoy. Respira hondo una última vez conmigo, muy despacio, y al soltar el aire, nota cómo algo en tu interior empieza a acomodarse a esta idea nueva. Porque lo que sientes con tanta intensidad pasados los 60 no es el final de tu fortaleza, es el principio de conocerte de verdad. Nos vemos en el próximo video, y ojalá sea muy pronto cuando decidas empezar.